Imagínate despertar en el antiguo Egipto, alrededor del año 1400 a.C., no en la majestuosa corte del faraón, sino en una pequeña habitación compartida en un edificio de barro superpoblado. El aire es denso, cargado con el olor a moho, humo y un olor agrio de sudor. Tus primeras horas no son para soñar, sino para sobrevivir. Tu estómago ruge y tu primera comida es un cuenco de cerveza espesa, no porque te guste, sino porque es la única bebida relativamente segura. El pan de cebada que la acompaña es tan duro y lleno de arena que cada mordisco es un riesgo de romperte un diente. El dolor crónico en las encías es tan común que la mayoría de las personas tienen los dientes hechos polvo antes de llegar a los 30 años. Cuando necesitas ir al baño, te das cuenta de que la civilización es solo una fachada. Las letrinas, si es que existen, son pozos comunales donde los vapores de metano y las bacterias se mezclan en el aire, creando un foco de enfermedades. No hay privacidad, no hay papel higiénico, solo trozos de tela o arena. La mayoría de la gente simplemente usa las calles o el río, lo que contribuía a un ambiente pestilente y lleno de enfermedades. Tebas, la capital del imperio, es una paradoja. Desde lejos, sus obeliscos y templos son impresionantes, pero de cerca, la ciudad es un laberinto de basura y cloacas abiertas. No hay sistema de recolección de basura. Los desechos humanos y de animales, la comida podrida y los escombros de las construcciones se amontonan en las calles y canales de riego. Ratas, moscas y perros salvajes se alimentan de la podredumbre. El aire, que los antiguos egipcios llamaban el aliento de las cloacas, está cargado de enfermedades. El riesgo de contraer una infección al simplemente pisar la calle es muy alto. Tu hogar, una shunnet, es un edificio de barro y paja de varios pisos, tan frágil que amenaza con derrumbarse en cualquier momento. El interior es oscuro, sin ventanas y sofocante en el verano. Familias enteras se apiñan en un solo cuarto, compartiendo el espacio con pulgas y piojos. El riesgo de incendio es una amenaza constante. Un brasero improvisado, una lámpara de aceite, y todo el edificio puede arder en cuestión de minutos, sin salidas de emergencia. Cuando sales a trabajar, te das cuenta de que eres un engranaje más en la maquinaria del imperio. Si eres un esclavo, tu vida no vale nada. En las canteras, la esperanza de vida es de apenas unos años. Los trabajadores son empujados hasta el agotamiento, ya que el valor de la piedra es más alto que el de un cuerpo humano. Si eres un plebeyo, tu jornada es de 14 a 16 horas diarias, sin pausas ni descansos. No hay jubilación. Cuando ya no puedes trabajar, te abandonan. La medicina es una farsa. Si te enfermas, es porque un demonio ha entrado en tu cuerpo. El médico te dará un remedio de hierbas y te recitará un conjuro. Un simple dolor de muela puede convertirse en una agonía mortal. Sin anestesia ni antibióticos, la infección puede extenderse al resto del cuerpo. Los tratamientos son brutales. Te pueden arrancar un diente con tenazas de herrero o cauterizar una herida con un metal al rojo vivo. No hay compasión, solo dolor. La justicia es otra prueba más de la brutalidad del sistema. Si eres un esclavo, no hay juicio para ti. El castigo se aplica con el único fin de infundir miedo. El empalamiento era un castigo común y público para los crímenes más graves, una forma de terror psicológico para el pueblo. La muerte era entretenimiento y los castigos públicos, como los azotes, eran un espectáculo diario. Incluso por la noche no hay descanso. Las calles oscuras de Tebas se llenan de bandidos y ladrones. La delincuencia es rampante y los asesinatos nocturnos son raramente investigados. Los incendios son una amenaza constante y los gritos de violencia son parte de la sinfonía nocturna de la ciudad. El ruido de las carretas, los martillos, los vendedores y los animales crea una cacofonía que nunca cesa. El aire es espeso, denso, casi sólido. La violencia psicológica es tan intensa como la física.
Irritabilidad, brotes de ira y embriaguez crónica son una forma de escapar de esta realidad. Para los habitantes de Tebas, todo esto era simplemente la vida normal. No había alternativa, solo un ciclo diario de resistencia, privación y deterioro. La grandiosidad del imperio se construyó sobre el sufrimiento humano, una verdad que los monumentos y papiros no suelen revelar. La grandeza de Tebas era una ilusión óptica, una fachada de piedra y oro que ocultaba una realidad de terror y sufrimiento. El Nilo, que daba vida al imperio, también se convertía en un río de desechos, un foco de enfermedades que envenenaba a quienes dependían de él. La ciudad, con sus impresionantes templos a la vista, era un ecosistema de podredumbre, donde la basura y las heces se mezclaban en un hedor nauseabundo que no respetaba clases sociales. Incluso los escribas, la élite intelectual, se quejaban en sus papiros del mal olor que impregnaba el aire, especialmente en los días de calor. El costo humano de esta grandeza era incalculable. Los cuerpos de los trabajadores, los soldados y los esclavos eran considerados recursos desechables. Las canteras, las minas y los talleres eran mataderos lentos, donde la esperanza de vida era mínima y la jubilación un concepto inexistente. Los obreros de la cerámica, por ejemplo, tenían un olor corporal tan fuerte que eran evitados en los mercados y festivales. Su profesión se convertía en un estigma físico. En los muelles, los estibadores, con cargas de más de 50 kilogramos, subían rampas empinadas, descalzos y sin descanso. Cuando caían enfermos o exhaustos, simplemente eran reemplazados, porque el imperio no se detenía. El valor de la vida humana se medía en su capacidad para trabajar, y cuando esa capacidad se agotaba, el individuo era simplemente abandonado a su suerte. La medicina, en lugar de ser un refugio, era una lotería macabra. La ignorancia sobre virus y bacterias hacía que los médicos creyeran que las enfermedades eran causadas por demonios o castigos divinos. Sus curas eran una mezcla de superstición y remedios brutales. La aplicación de pan mohoso en las heridas, por ejemplo, podía causar infecciones aún peores. Sin anestesia, una operación era una tortura. Un simple dolor de muela podía ser el inicio de una septicemia mortal, y aun si sobrevivías a la extracción, no era garantía de alivio. Muchos morían por hemorragia o infección postoperatoria. El sistema legal, aunque en teoría estaba basado en la justicia, era en la práctica un instrumento de terror. La tortura podía ser aplicada a cualquier acusado, sin importar la prueba, y para los esclavos no había juicio, solo un castigo brutal que podía incluir azotes, mutilación o incluso la muerte. El empalamiento público y otras formas de castigos violentos eran un recordatorio constante de lo que sucedía a quienes se atrevían a desafiar al poder. La vida nocturna era un peligro constante, la delincuencia era rampante y los asesinatos raramente eran investigados. Las patrullas urbanas, temiendo por su propia vida, evitaban los callejones más peligrosos. En el silencio de la madrugada no se oían solo los ruidos del viento, sino los gritos ahogados de las víctimas de robos, el sonido de puertas forzadas o el arrastre de cuerpos. La vida en la ciudad imperial era una batalla constante contra el hambre, la enfermedad, la violencia y la opresión. La belleza de los templos y los obeliscos solo servía para ocultar el sufrimiento y la miseria de un pueblo sin nombre, sin gloria, sin descanso. La vida en Tebas no solo era una lucha física, sino también una guerra silenciosa contra la degradación del espíritu. El constante ruido, la inmundicia y la falta de privacidad en las shunet creaban un ambiente de irritabilidad crónica y explosiones de ira. La embriaguez se convirtió en una válvula de escape, una forma de ahogar el dolor y la desesperación de una realidad insoportable. En medio de este caos, el concepto de esperanza se desvanecía. Los jóvenes veían a sus mayores agotados y enfermos, sin perspectivas de un futuro mejor. No había ascenso social real para la gran mayoría.
el destino de cada persona estaba sellado por su nacimiento. El ciclo de pobreza, enfermedad y trabajo extenuante era una prisión de la que pocos podían escapar. La paradoja más cruel de este imperio glorioso era que su grandeza no era para todos. Los monumentos que admiramos hoy fueron construidos con el sudor y la sangre de millones de personas anónimas, cuyas vidas no valían más que un ladrillo de barro. El faraón y su corte vivían en un mundo de opulencia y privilegios, con jardines, piscinas, comida fresca y médicos competentes. Mientras tanto, la mayoría de la población luchaba por cada comida y cada día de vida, sin entender por qué su existencia estaba marcada por tanta miseria. No tenían acceso a la educación, no entendían los sistemas complejos de su propio gobierno, ni tenían voz para protestar. Su fe en los dioses y en el orden cósmico de Ma'at era lo único que les quedaba, una esperanza de que el sufrimiento en esta vida sería recompensado en la próxima. Pero incluso esa fe se ponía a prueba a diario, en un ambiente donde la muerte y la violencia eran tan comunes como el sol. En última instancia, la historia del antiguo Egipto es una lección sobre los costos ocultos del poder y la gloria. La belleza de sus logros arquitectónicos y artísticos no puede ocultar la brutalidad con la que se construyeron. El imperio era un coloso con pies de barro, sostenido por la privación, la opresión y la miseria de sus ciudadanos. Y la verdadera tragedia no es solo que sufrieron, sino que la mayoría de ellos nunca supo que existía una forma de vida diferente. Para ellos, la miseria de Tebas no era una anomalía, sino simplemente la vida. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.